¿Ya se está viendo, profe? Un momento. Sí, creo que sí. Espérate un segundo. Ahí ya. Entonces voy a pasar a explicar lo que es la parte de la artritis reumatoide. Como definición, debemos decir que esto es una enfermedad inflamatoria crónica, pero también es sistémica, ya que se puede llegar a presentar algunos síntomas extraarticulares que verán más adelante. Debemos decir que este tiene un origen autoinmunitario que afecta a muchos tejidos y órganos. ¿A qué se refiere con autoinmunitario? Es cuando nuestro cuerpo empieza a atacarnos a sí mismo. Debemos decir de que esta patología como característica pues bastante importante es que va a atacar principalmente lo que son las articulaciones pequeñas y puede llegar a producir una sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa. Es también una enfermedad erosiva, destructiva y que genera deformidad articular a largo plazo. Veremos más adelante los tipos de deformidad que puede presentar. En cuanto a la epidemiología, se presenta alrededor del 0,2% al 5% a nivel mundial y en el caso de la prevalencia se presenta en una proporción de 3 a 1, en donde pues tiene mayor prevalencia lo que son las mujeres. Se presenta sobre todo en lo que son la cuarta y la quinta década. Cuanto un poco a la epidemiología en Colombia, pues había un estudio de 2002 a 2016 de artritis reumatoide, en donde se pudieron identificar 248.995 casos, en donde se determinó que las mujeres tenían una prevalencia del 0,29%, perdón, de que los hombres tenían una prevalencia del 0,29% y las mujeres del 1,21%, y de que las mujeres ocuparon el 80,7% de todos los casos. Y acá en Colombia pues se ha presentado una relación más de 4 a 1. En cuanto a factores predisponentes, debemos decir de que hay dos, los que son los factores genéticos y los factores ambientales. En cuanto a los factores genéticos, tenemos la modificación de dos genes, lo que es el alelo HLA-DRB4, que está relacionado con la molécula MHC, que recordando un poco a nivel inmunológico, esta molécula lo que permite la presentación antigénica a lo que es la parte de los linfocitos, y así como dar una respuesta mucho más específica. Y también lo que es una alteración a nivel del gen PTPN22, el cual está relacionado con la inhibición linfocitaria. Hablando de los factores ambientales, pues ya podemos encontrar lo que es la parte de microorganismos y lo que es el tabaquismo. Iniciar hablando un poco sobre la anatomía de estas articulaciones, en donde pues va a estar compuesta por lo que es un hueso, va a tener lo que es una cápsula articular, que es la que estamos viendo acá azulito, y de este lado, pues, sería esta, la cápsula articular. Va a estar compuesta de lo que es una membrana sinovial, que en este caso, en esta imagen, se ve mucho más clarito, que es un conjunto de células sinoviales, y pues va a estar compuesta la cavidad sinovial y de lo que es el cartílago. Entonces, teniendo esto claro, vamos a pasar a lo que es la parte de la fisiopatología. Debemos de tener en cuenta que pues, para que se dé esta enfermedad tiene que haber estos dos factores predisponentes, lo que es a nivel genético, con una predisposición de lo que es la modificación del gen HLA-DRB4 con la modificación del MHC y lo que es la modificación del PTPN22 con la inhibición linfocitaria, ya que esto a nivel genético va a generar lo que es un fallo en la tolerancia, que lo que quiere decir es que ya nuestro cuerpo no va a poder diferenciar entre lo propio y no propio, y va a empezar a atacar nuestras propias células, pierde esa tolerancia, y va a tener, al perder como, o sea, esa alteración a nivel del gen PTPN22, va a haber una activación desregulada de los linfocitos, ya que ese gen se encarga de lo que era esa inhibición linfocitaria. Y vamos a tener lo que son a nivel de factores ambientales, como la infección y el tabaquismo, ya que eso me puede generar lo que es un proceso inflamatorio en donde se me va a presentar un proceso llamado la modificación enzimática de otras proteínas a través del proceso de citrulinización, en donde se me va a producir lo que es el péptido cíclico citrulinado para llegar a producir así la citrulina, que es un artohidrógeno. Va a funcionar como un antígeno que me va a poder llegar a activar lo que es el sistema inmunitario. Entonces, al tener estos dos factores, vamos a mirar de que lo que me va a generar es una respuesta a los linfocitos T, una respuesta a los linfocitos B, y se va a generar lo que es
la activación de las subpoblaciones de linfocitos T, TH1 y TH17, además de los linfocitos B, que van a ser capaces de diferenciarse a células plasmáticas para producir así anticuerpos, que van a estar relacionados con lo que es el factor reumatoideo. Que ese pues es la formación de un inmunocomplejo, que como definición de inmunocomplejo es cuando una inmunoglobulina se pega a otra inmunoglobulina, un anticuerpo se pega a otro anticuerpo. En el caso de los linfocitos T, tenemos que tener en cuenta que en la población TH17 me va a producir lo que es una citocina, que va a ser la interleuquina 7. Esta tiene como función atraer monocitos y lo que son otras células leucocitarias. Pero lo que necesitamos tener en cuenta es esa atracción de los monocitos, ya que el linfocito TH1 va a ser capaz de expresar lo que es la citocina interferón gamma, la cual va a tener la capacidad de activar esos macrófagos, por lo cual la respuesta conjunta de estos dos me va a dar lo que son unos macrófagos activados. Esos macrófagos activados ya van a tener la capacidad de producir lo que es una interleuquina 1, que es una citocina proinflamatoria, y es el factor de necrosis tumoral, que va a estar relacionado con lo que es el aumento de la angiogénesis, el reclutamiento leucocitario, la osteólisis y lo que es la activación enzimática. Activación enzimática de enzimas como la colagenasa, pues que degrada el colágeno, la estromelicina, que va a degradar lo que es la matriz extracelular, la elastasa, que me degrada la elastina, y la prostaglandina E2, que va a estar relacionada a nivel de los osteoblastos, ya que esta prostaglandina E2 me va a estimular estos osteoblastos para que me exprese un factor para que haya un aumento de la osteólisis por parte de los osteoclastos. Entonces, en conjunto de todas estas enzimas y esta activación, vamos a ver de que se va a dar la formación de lo que es un paño sinovial, que pues se define como una masa densa sinovial con células leucocitarias, es como pues con ese infiltrado leucocitario. Y va a haber posteriormente lo que es una destrucción del hueso, ya que pues, va a haber enzimas que van a agregar la colagenasa, el colágeno, perdón, y matriz extracelular que pues me va a permitir mayormente lo que es el acceso al hueso y así generar lo que es esa osteólisis. También va a haber esa degradación de lo que es el cartílago por parte de esas enzimas, una fibrosis y una anquilosis, ya que se me puede presentar lo que es una anquilosis fibrosa y luego lo que es una anquilosis ósea, que pues como definición es la fusión de esos dos huesos. Entonces en esta imagen logramos visualizar lo que es la articulación con la membrana sinovial, el cual pues ya va a estar inflamada. Eh, por eso la vemos como mucho más gruesa, ya que a nivel morfológico, ya lo veremos más adelante, se va a presentar ciertas modificaciones. Acá igualmente tenemos una imagen donde visualizaremos de que se va a producir lo que es una hiperplasia de las células sinoviales y también una hipertrofia de estas células sinoviales, al igual de que va a haber un aumento de lo que es la angiogénesis, por lo cual va a haber la formación de capilares. Entonces, como les decía, a nivel de la morfología, pues acá vemos como un proceso pre donde se empiezan a formar los capilares, a empezar esa hiperplasia de las células sinoviales y la hipertrofia y algunas células leucocitarias, al igual que linfocitarias. Entonces, después se me da la formación de lo que es ese paño sinovial, el cual, como les decía anteriormente, iba a estar compuesta de lo que era estos vasos, esa angiogénesis, con algunos infiltrados leucocitarios, con células plasmáticas, linfocitos T, algunos leucocitos, en donde se me vaya a presentar lo que es un cambio a nivel de la morfología, que como les decía, se presenta hiperplasia de células sinoviales, hiperplasia y hipertrofia de células sinoviales, va a haber ese infiltrado inflamatorio denso con las anteriores células que nombré, el aumento de la vascularización con esa angiogénesis, va a haber un exudado fibrino purulento y pues va a iniciarse lo que es actividad osteoclástica. Vamos igualmente, se me va a ver acumulación de algunos inmunocomplejos y de todas las células por la parte inflamatoria, tanto células dendríticas como linfocitos T y B. Bueno, como generalidades, los signos y síntomas primarios de esta enfermedad es que se va a presentar lo que es una inflamación articular, se va a presentar lo que es una rigidez, una hipertermia palpable y dolor. La distribución articular clásica de esta enfermedad es temprana. Se va a generar lo que es alteración de las pequeñas articulaciones de lo que es los manos y los pies, como las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y metatarsofalángicas. Eh, Disculpa un momento, creo que me va a descargar el compu.
Y esto es algo muy importante para diferenciarlo de otras patologías como la osteoartrosis, ya que la artritis reumatoide me va a afectar más que todo las articulaciones interfalángicas, pero proximales, no las distales. Pues Ojo, posterior- ojo que ahí es importante. Vamos a ver una serie de trastornos articulares. ¿Cuál es el objetivo de estas presentaciones? Pues si bien el objetivo es que ustedes mm, logren identificar cada uno de los trastornos, es que los logren diferenciar. Uno lo evalúa, eh, cada uno de los trastornos que vamos a ver tiene unas características puntuales, llámese desde el punto de vista epidemiológico, hay algunos más en hombres y unos más en mujeres. Desde el punto de vista mm, de edad, por ejemplo, de perfil demográfico, que afectan más a personas jóvenes y más a personas mayores. De ubicación, hay unas que son trastornos que afectan más unas articulaciones que otras. De presencia de síntomas generales, hay unos que se acompañan con síntomas constitucionales, otros que pueden asociarse a síntomas, por ejemplo, cardiovasculares, respiratorios, cambios en piel, y otro que van a hacer específicamente la cantidad de articulaciones afectadas. Hay algunas que van a ser monoartropatías o poliartropatías, y hay unas que van a ser de pequeñas articulaciones y otras que son de grandes articulaciones. Entonces, esta parte donde está refiriendo su compañero la diferencia puntual entre una y otra artropatía, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Estos son los datos más importantes. ¿De qué paciente estamos hablando? Entonces, él ya ha mencionado, estamos hablando de más mujeres, edad media, de pronto antecedentes puntuales o algunos factores de riesgo puntuales. Puede haber antecedentes familiares, puede haber antecedentes de tabaquismo, puede haber relación con algunos tipos de alteraciones y va a tener una característica puntual de presentación de esta enfermedad, que es lo que quiero que quede muy claro para que ustedes tengan la capacidad de, frente a un caso clínico, que es la forma del examen, de diferenciarlo entre una artropatía y otra artropatía. ¿Listo? Continuemos. Listo. Entonces, como les decía, pues va a afectar principalmente las articulaciones pequeñas de las manos y los pies y las que nombré anteriormente. Puede posteriormente afectarse lo que son articulaciones medianas como las muñecas, codos y tobillos y ya posteriormente ya las grandes como cadera, rodillas, hombros, aunque esta ya es como menos frecuente, pero se puede llegar a presentar pues ya con la evolución de la enfermedad. Ya cuando es una enfermedad de muy larga evolución, pero de que puede afectar a articulaciones más atípicas o más extrañas, un poco frecuentes, como la articulación temporomandibular, la cricoaritenoidea y esternoclavicular. ¿Cuáles no va a afectar? Acá tuve un error, y era lo que les decía, las articulaciones interfalángicas distales, esas no son las que van a afectar, ni tampoco va a afectar lo que es la columna torácica o lumbosacra, algo que lo diferencia bastante de lo que es la osteoartrosis. Como les decía anteriormente, a nivel de las manifestaciones clínicas, esta enfermedad es de inicio lento, pues va a comenzar con lo que es malestar general, cansancio, dolor muscular generalizado, pues que puede estar relacionado o asociado a esa osteólisis que está generando una anorexia y una febrícula. Esto también es algo muy importante y es la distribución simétrica, que se refiere a que pues, se va a presentar en ambos lados, ¿sí? Y pues cuando se refiere a simétrica, tampoco lo debemos de tomar como tan exacto a que si se presenta en el tercer dedo de la mano, del otro lado se tiene que presentar el tercer dedo, sino que se puede presentar en ambas manos pues, en diferentes posiciones, pero que debe ser de manera simétrica. Como les decía anteriormente, me afecta lo que es las articulaciones pequeñas, las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, pero nunca las interfalángicas distales, como lo vemos acá, los últimos perdón, las últimas articulaciones no están afectadas en el caso de las manos, como a diferencia de la osteoartrosis, que sí se me afecta estas interfalángicas distales. También debemos de tener en cuenta de que se me puede afectar, como les decía, la parte de los hombros, tal vez se puede llegar a afectar lo que es la parte a nivel de la columna cervical y la más atípica es como las articulaciones temporomandibular. A diferencia de la osteoartrosis que me puede llegar a afectar lo que es la parte de la columna a nivel lumbar. Eh,
algo que pues debemos de tener en cuenta también es que se puede generar una poliartritis en donde van a estar afectados más de 4 articulaciones comúnmente. Pues esto pues, puede ir aumentando con el tiempo. Como les decía también, acá vamos a tener lo que es el porcentaje de frecuencia con la que se presenta. Y como les decía, a nivel del carpo se presenta un 80%, a nivel de la articulación metacarpofalágica se presenta el 90% y interfalángica proximal el 90%. Estas son las más frecuentes. Luego, pues, continúa con otras como los hombros, las rodillas, pues, entre otras que pues, se puede llegar a presentar a medida que avanza el tiempo. Entonces, después de que esta enfermedad avance de varias semanas a meses, pues ya me va a afectar pues las otras articulaciones como muñecas, codos, rodillas, la región superior de la columna cervical. Y algo que debemos de tener en cuenta es que las articulaciones pues pueden estar con los signos de inflamación, pueden estar tumefactas, calientes, con dolor, con esa rigidez, esa pérdida de la funcionalidad. Y algo que también pues debemos de tener en cuenta, ya que es muy puntual, de que esta aumenta en las mañanas o después de estar en un periodo de inactividad. El paciente normalmente va a referir de que se va a encontrar aumentada este dolor en las mañanas y de que después de que ha estado mucho tiempo, por ejemplo, la mano quieta y después de que empieza como a cerrar y abrirla y pues que comúnmente pues ellos lo denominan como calentar la articulación, va a mejorar como ese dolor. Ya que este mejora como con la actividad, a diferencia de la osteoartrosis que pues no mejora, sino que si no se mal va empeorando. Algo también que debemos de tener en cuenta es la duración, que debe ser mayor a 1 hora. Tiene que ser mayor a 1 hora, ya que si es menor a este tiempo, me va a referir a otro tipo de patología. En este punto, pues igualmente tenemos otra imagen donde me representa que mayor frecuentemente se presenta la metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, que es algo que debemos tener muy en cuenta. Acá pues tenemos una imagen de una persona con artritis reumatoide, en donde vemos como esa tumoración, y un poco como ese rubor a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales. Y a nivel de otras manifestaciones clínicas, podemos mirar en los pacientes que puede presentar lo que es una desviación cubital de los dedos, que también pues, es algo bastante frecuente, en donde la muñeca y pues... Devolvamos un poquito la diapositiva. Eso. No, ¿Esta? no, la siguiente. Esa, ahí. Entonces deje las manos ahí. Isabela, ¿qué ves en esas manos? Pues en la izquierda, bueno, derecha, la unión entre las falanges distales y proximales hay como un abultamiento. Ajá. ¿Qué más les llama la atención? O sea, ese abultamiento uno lo puede describir como solamente la estamos viendo, porque no las podemos, digamos que evaluar un poquito más cercanamente. Sí, hay un incremento de volumen de las articulaciones. ¿Listo? ¿Qué articulaciones ves afectadas? Profe, pues esas las de cada dedo de la mano derecha. ¿Qué articulación puntualmente? Uno tiene, porque es que es la manera en que lo vas a describir en la historia clínica. ¿Qué articulaciones vas a poner en la historia clínica que están afectadas? Bueno, profe, no sabría cómo describirlo. Ok. Entonces, primero tenemos que identificar puntualmente cuáles son las articulaciones de la mano. Entonces, básicamente están la muñeca, señáleme la muñeca, John. Listo. Tendríamos las del carpo, que son todas las que están dentro de la mano. Recuerden que hay dos hileras un poquito más arriba, un poquito más arriba, las del carpo están ahí. Luego después de las del carpo vienen las carpo metacarpianas, que es un poquito como a nivel de la base más o menos como a base de espérate, un poquito más arriba serían las carpo Profe, metacarpianas, creo que que ahí te di sería, como control del mouse, no sé si puedes intentar mover y sí, a ver aquí, sí, ¿lo ya ven? ves.
Ok, listo. Entonces, vienen primero la muñeca, luego viene las del carpo, que son 2 hileras de huesos, aquí es donde duele cuando hay un dolor en el carpo. Luego viene las carpo metacarpianas, los huesos del metacarpo que están ubicados aquí. Estos son los huesos del metacarpo. Luego vienen las metacarpofalángicas, que son estas. Luego vendrían las interfalángicas, que son estas. Interfalángicas proximales e interfalángicas distales. ¿Listo? Recuerden que el primer dedo, o el hallux, o el gran artejo para el pie, o pollux en el pie, tiene específicamente una metacarpofalángica, una articulación carpometacarpiana, una metacarpofalángica y solamente tiene una interfalángica. Sin embargo, este dedo tiene una importancia crucial porque este es el dedo encargado de la oposición. Y hacer la oposición es lo que nos da la capacidad de hacer pinza y es lo que finalmente nos diferencia de los simios. Entonces, digamos que es un dedo crucial y puede estar afectado. ¿Qué ven ustedes ahí en esta mano? Bueno, entonces toca empezar a evaluarla desde el punto de vista completo. La muñeca parece no estar de una manera significativa afectada, pero acá solamente estamos inspeccionando. Podríamos evaluar, recuerden que también tendríamos que palpar la articulación de la muñeca, evaluar si hay dolor. Digamos que un poco la prominencia que hay a nivel cubital puede ser normal, pero en algunos pacientes, sobre todo con enfermedades artrósicas, pueden presentar unas hipertrofias óseas. Luego iríamos al carpo que no se ve como sin alteración y luego vemos las metacarpofalángicas que se ven en general sanas en este paciente. ¿Listo? La metacarpofalángica que más frecuentemente se afecta en la artritis reumatoidea es la del primer dedo. Esta sí se puede ver afectada, pero en general la de los otros 4 dedos no está afectada. Aquí vamos a ver que sí hay un incremento de volumen. Hay unas alteraciones puntuales de algunos dedos más que en otros. Por ejemplo, aquí el cuarto, el tercero, el segundo están muy afectados. Lo mismo que aquí en estos, de pronto solamente el segundo y el tercero. Pero hay una deformidad muy puntual en estas manos. ¿Cómo se llama esa deformidad? ¿Lo recuerdan? Tumefacción. Bueno, no, ahí se alcanza a ver que a la inspección que hay eritema, aparentemente, puede haber algo de limitación funcional, porque aparentemente esas manos no estiran, las manos no se están evaluando en una posición anatómica normal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Miren, la anterior. Miren, es típico de este tipo de alteración. Entonces puede haber deformidad en cuellos de cisne a nivel distal o dedos en botonera. ¿Recuerdan cuáles son los dedos en botonera? No, profe. Recuerden que los dedos en botonera se caracterizan específicamente por una deformidad de la articulación media del dedo, en la cual se curva hacia adentro, ¿no? Miren, devolvámosla. Bueno, aquí no se presenta ninguna. Y bueno, esta no es en botonera, estos son específicamente desviaciones en cuello de cisne. Es similar como las deformidades, es más o menos como esta que se ve aquí en la interfalángica proximal, los cuellos en botonera. ¿Listo? Y se puede ver deformidad en cuello de cisne que es más distal. ¿Listo? Como de la articulación. Hay una hiperflexión de la distal. Y ahí habitualmente esta es una deformidad donde
como les mencioné, hay una desviación. Esta mano está al revés, ¿no? Esta mano la estamos viendo por la parte dorsal y no por la parte palmar. Recuerde que la posición anatómica de la mano es en visión palmar. Entonces, la desviación de estas articulaciones es hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera sería valgo, ¿no, profe? Es que él tiene que poner las manos en posición palmar. Recuerden la posición anatómica del ser humano. En primera clase del primer semestre de medicina en anatomía. La posición anatómica va con las palmas hacia adelante. Entonces, cuando usted pone esas palmas hacia adelante, la desviación es hacia adentro. Y esa desviación hacia adentro es una desviación en varo, perdón. ¿Listo? Continuemos con la exposición. Ahorita revisamos otros aspectos de eso. Bueno, entonces, como les decía, a nivel de las manifestaciones clínicas, pues el profe ya lo comentaba que se va a enfrentar a una desviación cubital de los dedos, pues que como él le decía, pues no está en posición anatómica, pues va a haber unos cambios en la muñeca y va a haber esa deformidad a nivel de zigzag. Y pues estas manifestaciones no van a ser repetibles o no van a poder tener como una regresión. Pues acá pues se presenta como esa desviación hacia el hueso cubital en esta mano. Igual vemos algunas tumoraciones. Bueno, a nivel de las manos y de las muñecas, pues se va a presentar un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio crónico, pues me va a poder destruir lo que son ligamentos, tendones, zonas articulares distales de la cabeza cubital y me puede llegar a generar una subluxación y una dislocación, así como lesiones óseas. A eso a nivel de la cabeza cubital, es importante porque vamos a mirar más adelante lo que era un signo de la tecla de piano, que pues ahorita no mostraré. En caso de la sinovial inflamada, pueden invadir espacios tisolares y generar síndromes, por ejemplo, de atrapamiento nervioso, como en el caso del síndrome del túnel carpiano. Entonces, esto es lo que les comentaba, el síndrome de la tecla de piano. Es como va a haber una afectación también de este ligamento, el colateral ulnar o cubital, se va a presentar lo que es como la salida del hueso y que cuando se intenta realizar como otra vez la acomodación de este hueso a su posición, pues vuelve y sale debido a que no hay nada que lo sostenga. Eso es lo que se le denomina lo que es el síndrome de la tecla de piano. Pues como decía, el ligamento colateral cubital, pues puede destruirse o adelgazarse y dar lo que es esa subluxación cubital. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas que se pueden presentar con deformaciones de tipo ojal, martillo y cuello de cisne. Como vemos, la deformación en ojal pues, va a presentar una hiperflexión de lo que es la interfalángica proximal y una hiperextensión de la interfalángica distal, mientras que la deformación en cuello de cisne va a presentar una hiperextensión de la interfalángica proximal y una hiperflexión de lo que es la interfalángica distal. Acá vemos en martillo, pues solo va a presentar como esa hiperflexión a nivel de la interfalángica distal. Acá vemos como la observación a nivel anatómica y pues cómo se vería representada en el paciente. Bueno, acá vemos algunos ejemplos. Acá se está presentando una hiperextensión de la interfalángica proximal y acá una hiperextensión de la interfalángica distal. Perdón, una hiperextensión de la interfalángica proximal y una hiperflexión de la interfalángica distal. Acá tenemos lo que es la deformación en ojal con esa hiperflexión de la interfalángica proximal y una hiperextensión de la interfalángica. Bueno, a nivel de los pies y los tobillos también se me puede llegar a presentar algunas manifestaciones con una sinovitis de esa articulación metatarsofalágica, pues que va a estar reportada en el 90% de los pacientes y que se puede presentar de manera inicial en el 15% de los pacientes. Se puede presentar lo que es una subluxación plantar de esa articulación y pues me va a dar lugar a lo que son los dedos en garra, que como vemos están como retraídos estos dedos y pues también se puede llegar a generar lo que son algunas úlceras, pues debido a que se va a presentar lo que es una masa como bastante sólida, como si fuera una canica, y el paciente a referir que pues estaba caminando sobre canica. Algunas complicaciones es necrosis en la zona de presión y pues algunos callos en la superficie plantar.
Otras manifestaciones extraarticulares, ya que recordemos que digamos de que esta era una enfermedad sistémica, es que los pacientes que van a tener esta enfermedad de manera severa o de larga duración, pues van a estar más propensos a presentar esta manifestaciones extraarticulares, los que presentan títulos más altos de factor reumatoideo. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que el factor reumatoideo no nos va a servir como método diagnóstico, ya que este se puede presentar en personas sanas también en menores proporciones. Pues nos va a permitir mirar como el pronóstico, pues para mirar la aparición de estas manifestaciones extraarticulares, ya que títulos más altos pues va a tener una mayor predisposición a la aparición de esta. Que la prevalencia pues de esta ha disminuido debido a que los fármacos van a estar dirigidos a que aparezcan estas manifestaciones extraarticulares. Y algunas de las manifestaciones extraarticulares más frecuentes son lo que son los nódulos con un 32%, lo que es el síndrome de Sjögren secundario, enfermedad de Raynaud, lo que es las vasculitis. Pasar a explicar la más frecuente, que son los nódulos reumatoideos, que pues, van a ser nódulos subcutáneos con diámetro mayor a 5 milímetros, van a ser bastante duros y no van a ser dolorosos, que es algo muy importante. Estos nódulos no van a presentar dolor. Van a afectar el 30% de los pacientes. Y la localización pues va a ser en zonas en donde estén comúnmente sometidas a presión, como pues zonas del antebrazo, lo que es la parte del codo, lo que es la parte cervical, a nivel occipital. Bueno, son zonas en las que comúnmente están sometidas a una presión. Puede aparecer en órganos internos como pulmón, pleura, pericardio, meninges, y pueden estar solitarios o acompañados pues, de otros nódulos, por lo cual diríamos que son múltiples. Les decía, son subcutáneas y van a estar adheridos al periodo, si no van a ser dolorosos, que es algo muy importante. Microscópicamente van a verse como granulomas, y recordemos que los granulomas es como cuando no se ha podido eliminar algún tipo de agente y son recubiertos o rodeados por lo que son estos linfocitos T. En este caso no requiere tratamiento. Acá vemos la imagen de que zonas como el codo, que son zonas que están sometidas a presión, pues va a dar esa aparición de lo que son estos nódulos. Es como la mano también. Acá vemos la aparición de otros nódulos pues, frecuentemente a nivel del codo. Otros tipos de manifestaciones extraarticulares es, por ejemplo, anemia de enfermedad crónica, lo que es el síndrome de Sjögren secundario, enfermedad pulmonar intersticial, amiloidosis renal, síndrome de Felty, que acompaña una esplenomegalia y una neutropenia mayor al 1%. Bueno, a nivel de hallazgos de laboratorio, los leucocitos van a estar normales. Me puede presentar una trombocitosis debido a esa inflamación que se presenta pues, como a nivel sistémico. La anemia pues, se puede presentar en modo normocítica. Decía que la anemia de valores de volumen normal era cuando se presentaba pues, ya en la enfermedad más crónica y cuando no era controlada. En el examen de orina, pues no va a presentar ninguna alteración, función renal hepática normal, y algo que sí es más importante es la presencia de la PCR y la BSG, la PCR que es la proteína C reactiva y la BSG que son sustancias que me indican un proceso inflamatorio. Estas van a estar elevadas y pues van a estar en relación con la actividad de la enfermedad, pues van a determinar cómo esa inflamación que está presentando el paciente. Otras cosas que pueden presentarse, pues, a nivel de laboratorio son los niveles normales de ácido úrico, que me permite descartar una patología que es la gota. Eh, bueno, en el caso del factor reumatoideo es frecuente en lo que son el 70% de los pacientes, pero no debemos de tomarlo como método diagnóstico, ya que está asociado a otro tipo de patologías, como el lupus eritematoso, y pues no lo sirve como para definirlo. Es más importante lo que es lo que es el factor anti-CCP, que es ese antipéptido cíclico citrulinado, que era ya uno de los factores que me desencadenaba esa artritis reumatoide. Si estaba presente pues debemos decir de que esto ya es, pues, es más seguro que es una artritis reumatoidea, ya que tiene una alta especificidad. Pues en estas etapas tempranas, las radiografías pues, no van a mostrar alguna alteración y pues se va a presentar una artrocentesis de líquido sinovial de características inflamatorias, unos leucocitos menores a 50.000 y los polimorfos nucleares menores a 90.000.
A nivel de hallazgos diagnósticos y radiológicos, veremos de que me puede presentar una osteoporosis periarticular, en donde veremos pues de que se va a encontrar zonas que están más translúcidas. Se va a presentar lo que es el estrechamiento del espacio subarticular, que si notamos en esta imagen que es una radiografía normal, entre estas, entre esta articulación interfalágica, vamos a observar lo que son algunos espacios, ¿sí? Entonces va a haber lo que es un estrechamiento de este espacio, ya no se va a lograr observar, como por ejemplo en esta zona. Se va a presentar las deformidades que habíamos visto anteriormente, la de ojal, la de cuello de cisne, y también lo que es esa desviación de la mano hacia lo que es el hueso cubital, como hemos observado aquí un poco. Las luxaciones, pues por ejemplo a nivel del hueso cubital con la pérdida de ese ligamento y generando el signo de la tecla de piano, y pues para inflamación de lo que es el tejido blando. A nivel del líquido sinovial, pues este se va a encontrar turbio, pues proceso inflamatorio, y tenemos de tener como factor más diagnóstico lo que es la combinación del factor reumatoideo con el anti-CCP, pero sobre todo debemos de tener en cuenta este anti-CCP, ya que este tiene una mayor especificidad y nos permite determinar de que hay una artritis reumatoidea. Algunos criterios diagnósticos, pues según el Colegio de Reumatología, tenemos de que vamos a tener 4 ítems, pues. Primero, la afectación articular, que va a depender de cuántas articulaciones están afectadas. Según la serología, de qué anticuerpos estén presentes, tanto el factor reumatoideo como los anticuerpos anti-CCP, si van a estar presentes a niveles bajos o altos, a nivel de reactantes de fase aguda, pues que son inflamatorios como la BSG y la PCR, que pueden estar a niveles normales o elevados, y la duración de aparición, de si es menor a 6 semanas o mayor a 6 semanas, mayor o igual a 6 semanas, con un puntaje de 7 ya pues podríamos decir de que hay una artritis reumatoidea de aparición temprana. Devolvamos. Entonces, mire, ya vimos un poco la clínica y el perfil epidemiológico del paciente. Entonces, ya sabemos que esta enfermedad le da más a mujeres, no quiere decir de que no le dé a hombres, que le da más a mujeres en edad media, no quiere decir de que no pueda aparecer, hay algunas artritis de apariciones más tempranas, o artritis, digamos que artritis reumatoideas que aparecen en personas más jóvenes, que tienen habitualmente un componente genético, entonces puede haber una correlación con algún familiar, no quiere decir de que puede que no haya un antecedente familiar claro al respecto. Tabaquismo, consumo de alcohol, otras enfermedades inmunorreumatológicas relacionadas, hipotiroidismo, diabetes, son como factores que se pueden ir, lo pueden uno orientando sobre la posibilidad de que una mujer tenga una artritis reumatoidea. Ojo que esto que nos ayuda a determinar un perfil, si a usted le llega a un viejito, perdón, un adulto mayor, 70 años, hombre, con un curso de un dolor articular en una rodilla, usted no va a pensar que es una artritis reumatoidea. No va a pedirle un factor reumatoideo a este abuelo porque yo creo que tiene una artritis reumatoidea. Primero, no está en la edad, es hombre. La afectación es de una articulación grande, es monoarticular. Pues vamos a pensar en otras cosas. Entonces, para el diagnóstico y llenarnos un poquito de motivos, hay un puntaje que lo dio el Colegio de Reumatología en el 2010, realmente no ha cambiado significativamente. La EULAR dio unos criterios 2010 que tienen 4 componentes puntuales y estos son los 4 componentes que le van a ustedes decir si es una enfermedad, una artritis reumatoidea o no es una artritis reumatoidea. Primero, la afectación articular. Y miren aquí cómo juega un factor importante la cantidad de articulaciones afectadas. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad poliarticular. Si es un paciente como el que les dije a usted ahorita, un abuelito que le duele la rodilla nomás, pues mire que es 0 puntos. Una sola articulación grande afectada, búsquele otra cosa. Bueno, ya que es una enfermedad poliarticular, pero de enfermedades de articulaciones grandes, pues no es lo más habitual que duelen las articulaciones grandes. Es más una enfermedad de articulaciones pequeñas. Entonces, ojo, que las articulaciones pequeñas más frecuentemente afectadas van a ser metacarpofalángicas y metatarsofalángicas. Entonces, evalúe esas como unos factores mayor de predisposición en el paciente. ¿Listo?
Luego, si es mayor la cantidad de articulaciones afectadas pequeñas, pues va a ser de mayor puntaje. Entonces, entre más poliarticular sea, pero más afectación de articulaciones pequeñas, sospéchelo más. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de las afectaciones es metacarpofalángicas, no quiere decir que afectaciones interfalángicas no pueda llegar a ser, a sumar. Es decir, si el paciente le duelen las metacarpofalángicas, pero también las interfalángicas, pues sospéchelo y le va sumando puntos. Luego hay unos componentes serológicos. Aquí, si bien uno puede encontrar PCR y velocidad de sedimentación globular como marcadores de la enfermedad, la PCR y la sedimentación globular no son muy específicos. Es decir, son muy sensibles, se van a elevar en todos los pacientes que tienen artritis reumatoidea, pero también se le puede elevar a uno porque le da una gripa, una neumonía, un infarto, entonces como que no son muy específicos, se pueden elevar más o menos por cualquier cosa. Entonces ahí es donde vamos a jugar un poquito con los exámenes más específicos. ¿Qué exámenes específicos son los que más nos van a mostrar la artritis reumatoidea? El factor reumatoideo y el péptido cítrico citrulinado, antipéptido cítrico citrulinado. Estos dos son los gold standard para el diagnóstico serológico de la artritis reumatoidea. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que mencionaba hace un momento su compañero, hay artritis seronegativa. Estas artritis seronegativas quiere decir que hay un porcentaje más pequeño con el péptido citrulinado, que es casi mínimo o nulo, pero es mucho más amplio en el factor reumatoideo. Es decir, el factor reumatoideo puede llegar a ser negativo en una población importante que tenga la enfermedad. Es decir, son lo que consideramos como artritis seronegativas. Entonces uno dice, ¿y entonces cómo hago para diagnosticarlo? Pues para eso tienes realmente otro tipo de enfermedades, de criterios, y es los de afectación articular y los de la duración. Y los clínicos, que son los otros adicionales, los que habíamos hablado hace un rato de que era una enfermedad con afectación de predominio matutino, con afectación poliarticular, que afecta más a mujeres. Entonces, si usted se llena de todos los criterios clínicos y aquí tiene unos factores importantes, usted podría decir de que esto es una enfermedad inmunorreumatológica, posiblemente una artritis reumatoide seronegativa. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿no que puede hacer? Una prueba terapéutica. ¿Esto qué quiere decir? Yo le mando tratamiento para la artritis reumatoidea y el paciente mejora, pues hombre, era una artritis reumatoidea seronegativa. Pero si no mejora, pues venga, replanteemos el caso y busquemos otras opciones diagnósticas. Pero eso es un menor porcentaje. La mayoría de los pacientes tienen el péptido citrulinado y la factor reumatoideo positivo, siendo este último, el péptido citrulinado, el más sensible y más específico, ¿no? Sin embargo, entre más elevados estén, digamos que más peso diagnóstico tienen, porque también puede pasar lo que mencionábamos, es que hay una pequeña población que tiene factor reumatoideo positivo, pero que no tiene la enfermedad. Pero pues realmente puede ser causante de otras enfermedades inmunorreumatológicas, o pues no vamos a pensar que el paciente tiene una artritis reumatoidea solamente por un factor reumatoideo. Si no tiene la clínica de la enfermedad, pues ni siquiera uno, porque pidió el examen, pensaríamos de entrada. Si el paciente tiene un dolor en la rodilla, ¿para qué le vamos a pedir un factor reumatoideo? Si realmente no es la clínica como puntual o habitual de ese tipo de enfermedad. Pero si cuando está elevada es mayor a 3 veces del valor normal, va a tener un mayor peso frente a los valores, digamos que levemente positivos. Los reactantes de fase aguda, lo que les mencionaba, la BTG y la PCR, pueden estar normales o elevadas, pero el estar elevadas tiene un peso menor. ¿Por qué? Por su baja sensibilidad y digamos que tiene una alta sensibilidad, pero tienen muy baja especificidad. Entonces, por su baja especificidad es que nosotros habitualmente, por eso es que le dan un puntaje menor. Y este último factor que también es muy importante, y es la duración. Doctor, es que ayer me empezó a doler esta mano a nivel de la articulación metacarpofalángica. Usted no puede andar diciendo que el paciente tiene una artritis reumatoidea, porque tiene un curso menor a 6 semanas. Esta enfermedad tiene un curso habitualmente, digamos que subagudo a crónico, ¿no?
Y es muy raro que el paciente le consulte a usted con un dolor de 1 o 2 días o 3 días. Habitualmente el paciente dice, doctor, llevo ya más de un mes con un dolor que me fluctúa, porque como tiene una característica puntual y es que el paciente le duele es en la primera hora en la mañana, el paciente se levanta con las manos entumidas, pero empieza a trabajarlas, empieza a moverlas, el dolor cede y el paciente se le olvida su enfermedad. O sencillamente se toma un analgésico temprano y ya el paciente tiende a mejorar el transcurso del día. Cuando ya el cuadro se alarga en el transcurso del día o se vuelve más crónico, pues es donde el paciente más fácilmente va a consultar. Pero habitualmente el paciente en un promedio de unas 4 a 6 semanas. Si no ha cursado, si no ha llegado a las 6 semanas, pues uno podría darle un manejo médico sintomático y esperar a ver cómo va evolucionando la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no es aguda, esta es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que es probable que vaya a acompañar al paciente el resto de la vida. Entonces, ojo que esto es una chapa que va a ganar el paciente de manera importante, tan importante como ser diabético o ser hipertenso, porque es probable que haya de requerir medicamentos. Ok, continuemos. No es que me fue el internet. Bueno, ya iba a continuar con la parte de tratamiento, pues que la verdad pues es muy concreto. El tratamiento va a estar dirigido a calmar el dolor y pues a controlar la enfermedad y a disminuir su progresión. Lo que se va a intentar con el paciente es cómo recuperar y mantener la capacidad funcional de este, por decirlo así, darle como un mejor estilo de vida, pues no se puede curar en sí. El tratamiento se puede utilizar como corticosteroides, pero el que más se utiliza es el metotrexato, es el tratamiento de primera línea. Si un paciente pues, no presenta algún tipo de alergia o sensibilidad a este tipo de medicamentos, se inicia con el metotrexato y se inicia con otro tipo de medicamentos como este esquema dice que la primera línea es este metotrexato y debe estar acompañado pues, de glucocorticoides o de analgésicos, de AINES, para mejorar lo que es la parte del dolor. Pero lo que le va a permitir como una mejoría, por decirlo así, es este metotrexato. Es que el paciente no presenta alguna mejoría después de los 6 meses de la revisión, entonces se pasa a utilizar medicamentos mucho más específicos que van a, por ejemplo, van a ser antagonistas del factor de necrosis tumoral o van a ir más específicos a ciertos tipos de situaciones. Y pues ya como complicaciones se debe pasar se puede llegar a convertir en una amiloidosis sistémica y a generar una infección por microorganismos oportunistas pues debido al uso de los glucocorticoides que van a generar una inmunosupresión. Y pues finalmente va a ser como una comparación de lo que era la artritis reumatoide con la artrosis, que por ejemplo la artritis reumatoide decimos de que es un proceso inflamatorio, mientras que la artrosis ya es un proceso mecánico. En el caso de la artritis reumatoide, pues va a afectar lo que es el paño sinovial, el cartílago va a estar erosionado, la anquilosis ósea, que es la fusión de los huesos, anquilosis fibrosa, mientras que la artrosis no se va a presentar lo que es la anquilosis, se va a presentar lo que son esos quistes subcondrales, el cartílago va a estar fibrilado y adelgazado y pues se va a presentar lo que es una esclerosis subcondral, también lo que es una esclerosis. Listo, profe. Bueno, entonces quiero que evaluemos la otra patología de alta frecuencia que es la osteoartrosis. ¿Quién la tiene? Y entonces hacemos un poquito el cuadro comparativo de la una con la otra. Pues eso le tocaba a mi compañera Lizeth, pero como que se le cayó el internet. En ese momento estaba conectada y se le cayó. Preguntémosle si se conecta o no se conecta. Sí, profe, que ya
Está intentando conectarse de nuevo. Está cambiando de red. Regalemos un Mire, momento. vamos a ver, porque sí es importante que las comparemos la una con la otra. Listo, profe. Ya logré conectar. Bueno, voy a continuar hablando de la... Si de pronto pues, no me escuchan o algo, me dicen por los problemas que tuve la anterior vez, entonces me da miedo. Bueno, voy a continuar hablando de la osteoartrosis o artrosis. Entonces, para poder entender bien esto, vamos a hablar de unos conceptos como la anterioridad. Entonces, vamos a empezar hablando de este cartílago articular, que el cartílago, yo pongo este, es un tejido conectivo que tiene, pues, es altamente especializado, tiene muchas funciones a nivel biomecánico y pues encontramos que como las funciones principalmente de este es proveer una superficie suave, muy bien lubricada, pues como tal a la articulación para que así le permita desplazarse o realizar movimiento de forma adecuada. Entre otras funciones encontramos que tiene la adecuada distribución de las cargas, tiene también un bajo coeficiente de fricción, pues que eso nos va a ayudar como tal a la presión. Encontramos que tiene una fuerza compresiva resistente al peso, que tiene una, o sea, una alta capacidad para soportar el peso cuando este tenga una función, así permitiéndonos pues hacer actividades cotidianas como saltar, caminar, hacer ejercicio de bajo o alto impacto. Hay algo importante que hay que tenerlo en cuenta, ya verán por qué, y es que este cartílago articular se encuentra libre de vasos sanguíneos, libre de vasos linfáticos y de nervios. No tiene esas estructuras. Una reparación local muy limitada, o sea que tiene una capacidad de reparación muy limitada, y este va a ser como tal el principal problema que va a ir ligado a la enfermedad degenerativa o a la artrosis como tal. Ya que si tiene pues como tal baja capacidad de reparación y al estar sin al linfático y a neural y a vascular, sin tener estas estructuras, se va a convertir como tal en un cartílago, por así decirlo, aislado, haciendo pues que sea mucho más complicado la reparación o la renovación constante por parte de la estructura y composición de este cartílago. Encontramos que es un cartílago hialino que tiene de 2 a 4 milímetros de grosor, que lo que habíamos dicho es aneural, avascular y alinfático, que se encuentra compuesto pues, por una matriz extracelular densa y también va a tener unos condrocitos que van a estar distribuidos de forma dispersa. Los condrocitos son muy importantes porque son los que van a ser los encargados de, como tal, formar y mantener la estructura del cartílago. Y van a estar ellos también van a ayudar para el cambio de mantenimiento de este cartílago articular. También encontramos que está compuesto por agua, colágeno y proteoglicanos.
Acá podemos ver lo que les acabé de mencionar, entonces podemos ver pues que como tal en esta imagen es una capa, tenemos una capa articular de este cartílago y aquí tenemos la superficie articular, tenemos los condrocitos, que fue lo que les acabé de mencionar. También hay colágeno. Estos condrocitos se van a distribuir de cierta manera estratégica. Encontramos que los condrocitos que se encuentran más a nivel superior están como aplanados y con el fin como de resistir fuerzas tensiles. Ya por la parte de los, y ya por la parte inferior miramos que estos cambian de posición, pues ya están pegados al hueso, en este caso, bueno, están pegados al hueso y ya están en esta posición para así tener como tal mayor resistencia. Anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? La patología va a empezar a darse cuando se va a empezar a perder como tal agua y también a redistribuir como estos condrocitos. Así, al hacer esto, pues ya va a empezar a disminuir como tal el grosor de esta, ya no va a haber tanta resistencia en la parte de la compresión. Bueno, pasamos a hablar un poco de los condrocitos. Entonces encontramos que estos condrocitos pues son un tipo de celular resistente del cartílago articular, son células altamente especializadas porque pues son metabólicamente activas. También encontramos que son los encargados de las cintas o van a formar como tal redes de colágeno y proteoglicanos para su protección. También encontramos que son los encargados de la reparación de la matriz extracelular. ¿Por qué? Pues de la reparación, porque como habíamos dicho anteriormente, que se regenera de forma muy lenta. Y por ejemplo, si hay un daño en una persona joven, tendría como tal un desgaste o una artrosis a edad temprana, porque aun si es un daño mayor, como se demoran tanto tiempo en regenerarse, pues va a haber ese tipo de desgaste o ya como tal se va a formar la artrosis a edad temprana. Encontrar hablando de los condrocitos, no sé hasta qué parte escuchan, pero tienen pues, son que se de tanto colágeno como de proteoglicanos, también del mantenimiento del cartílago como tal y de la reparación de la matriz extracelular, que constituían el 5% del volumen total del cartílago. Ay, voy a compartirlo. Y que varían en número, forma, tamaño y disposición según va avanzando la edad. Por parte del metabolismo de estos, encontramos que estos condrocitos van a estar protegidos como tal, como les dije ahorita, ¿no? Y proteoglicanos, que van a ser pues de fuerzas biomecánicas. También vamos a encontrar lo que les había dicho anteriormente, que el recambio de estos proteoglicanos toma hasta 25 años, o sea, 2 o 3 décadas. Es mucho tiempo y que la vida media del colágeno puede tomar hasta algunas décadas o hasta 400 años. Entonces, es mucho tiempo y en caso de que pues haya un daño mayor, como que tanto tiempo va a terminar generando problemas en los componentes óseos y así pues va a perder como tal esa protección y va a haber ya un problema. Cuando hay una inactividad articular, si hay inactividad articular, va a haber una degeneración cartilaginosa. O sea, que si una persona, por ejemplo, está en cama, va a tener un desgaste de estas articulaciones. Entonces, ¿por qué? Si se supone que no está utilizando, es como tan irónico, un estímulo constante. Entonces, para poder mantenerse activos y así poder como estar haciendo o trabajando en la regeneración. Si la persona se queda inactiva, van a ir como
desactivándose, ya no van a poder tener su metabolismo activo, ya no van a hacer regeneración, dando así una degeneración cartilaginosa. Bueno, entonces ahora vamos como tal a qué es esta osteoartrosis o artrosis, también como la llamamos, y una diferencia para poder identificarla o diferenciarla de la artritis reumatoide, porque es una enfermedad de... Por ejemplo, si llegara un paciente, un caso clínico con un dolor o una inflamación en las articulaciones de un periodo de 3 meses, entonces uno ya sabe que no puede ser osteoartrosis o porque es una enfermedad degenerativa que va y lentamente progresiva. Entonces, si ya llega un paciente con un cuadro clínico de 3 años de evolución y que al principio pues era como apenas aparecía, fue progresando la molestia y pues ahora ya se volvió una enfermedad degenerativa lentamente progresiva que tardó mucho tiempo para esta evolución y pues ya estamos hablando como tal de un desgaste, que es lo que trata esta enfermedad de la osteoartrosis. Encontramos también que va a afectar mayormente la articulación de las manos, específicamente a las zonas interfalíngicas distales, a la parte de la columna y a las extremidades inferiores. Es la principal causa de discapacidad en el anciano. No es una enfermedad inflamatoria, sin embargo, ha habido, pues por lo que leí, como inflamación muy leve a nivel local, pero que no se compara obviamente con la reumatoide. Entonces, pero tengamos presente que no es inflamatoria, pero puede presentarse una inflamación muy leve y en muy pocos casos. Por parte de su epidemiología, decimos que es más frecuente en mujeres mayor de 45 años. También es frecuente, pues también se da en hombres, pero generalmente menor de 45 años o igual o mayor, pero según lo que leí, era menor a 45 años. Pero en las mujeres sí se da igualmente. Pues va a estar ligada como tal esta enfermedad al incremento de la edad y en un 20 a 30% en la población adulta. Como tal, factores de riesgo, encontramos diferentes factores de riesgo, pero el principal factor de riesgo va a ser la edad. Aquí va a ser la edad porque hay que tener en cuenta también que la ocupación de la persona anteriormente, por ejemplo, si era una secretaria, vamos a ver que esta artrosis de manos, si era un deportista como de alto rendimiento y corría o trotaba o algo así, pues ya va a ser a nivel de los miembros inferiores y así poder identificar cómo te ve este tipo de desgaste y la intensidad que tenía. Entonces, bueno, decimos que el factor de riesgo más importante es la edad, que entre mayor edad va a haber cambios en la distribución de los condrocitos. Entonces ya miramos que si había cambio de la distribución de esos condrocitos y va a disminuir como tal esa resistencia. También encontramos que menor hidratación de la matriz extracelular y va a aumentar como tal su rigidez. ¿Por qué? Pues porque ya al terminar extracelular, que dijimos que era el colágeno, los condrocitos, entonces y al cambiar como tal su organización y va a empezar a modificarse y va a disminuir el agua que habíamos dicho que estaba compuesto también y van a alterarse así las células, estos condrocitos, dando así como tal que haya una menor resistencia. En cuanto va progresando la persona en edad, va a empezar a pegar, por lo que se va a volver mucho más rígido y pues también va a perder esta compresión. Otro factor importante de riesgo es la herencia, que se da entre 50 a 65% de una osteoartrosis primaria. También lo que había dicho anteriormente en la epidemiología, que era más frecuente en mujeres mayores de 50 años. Entonces, ¿por qué en mujeres y mayores de esta edad? Porque decía que era mucho a nivel hormonal. Entonces, cuando están en esta etapa, las mujeres por un trauma articular previo, puede ser por alguna lesión del de menisco, alguna fractura, así como la edad, que es la obesidad. Entonces, esta obesidad, como tal, nos va a aumentar la carga en las extremidades inferiores. Entonces, si está una persona muy
muy gorda, sus extremidades inferiores a ser un factor de riesgo para que se dé esta artrosis. Entonces, como tal, ya la obesidad tiene un estado proinflamatorio, pero ya con pues, va a aumentar mucho más, va a favorecer, como tal. Creo que le había hecho es paciente que se dé una osteoartrosis de rodilla, es mucho más elevado, ya que de ganancia de peso va a aumentar como tal, o se va a alterar la biomecánica del cartílago articular, ¿cómo les explico? Como en un 36%, o sea, por cada 5 kilogramos de ganancia de peso va a aumentar un 36% este riesgo de que haya una artrosis. Entonces, voy a poner un ejemplo para hacerme entender mejor, y es que si ya la persona empezaría a bajar de peso, ya tiene mucho peso en sus miembros inferiores, por lo cual va a ser un factor de riesgo. Pero si la persona empieza a bajar de peso, entonces pues va a mejorar muchísimo el dolor de rodilla, porque va a minorar como tal la carga de la resistencia, pues aunque no se va a volver a recuperar como tal el mismo funcionalidad, pero igual cambia muchísimo pues darle un peso a los miembros inferiores de unos 200 kilos a cargarle unos 100 kilos. Bueno, ya pasando a tener muy en cuenta esto, y es que el dolor de esta artrosis va a empeorar con la actividad, mientras que en la artritis reumatoide, como decía el compañero, era más que todo el dolor en las mañanas, y conforme iba haciendo la persona actividad, este iba disminuyendo. Acá es al contrario, en las mañanas pues como tuvo reposo puede despertar bien, pero conforme va haciendo actividades el dolor va aumentando. Tenemos que o hacer como un chisquido, es frecuente. También puede haber crecimiento óseo para aliviar el dolor pues mientras hacía las actividades, y tenía como una rigidez, pero solo tiene que ser menor a 30 minutos durante todas las actividades, pero va a estar en un tiempo pues menor a 30 minutos. Puede parar y volver a reaparecer, pero no va a estar todo el tiempo como la reumatoide. Entonces, bueno, ya vamos a encontrar que a diferencia también del... y una artritis reumatoide puede evolucionar como tal a una osteoartrosis secundaria. La artritis ha sido muy persistente. Bueno, ya por parte aquí de la fisiología encontramos que como dice aquí, es un trauma muy repetitivo al cartílago articular. Encontramos que pues al ser tan repetitivo y como tal, como ser este puede empezar a generar un daño y activación del sistema inmune. También encontramos que puede haber anormalidades del cartílago del hueso o del líquido sinovial, de los músculos, del ligamento. Y bueno, ya pasando a esta parte que es muy importante de la fisiopatología, encontramos como las diferencias con la artritis reumatoide, o que va a haber mayor afectación a nivel de las articulaciones interfalángicas distales y proximales y distales. Mientras que en la otra iba a ser más que todo proximal, pero no iba a tocar las distales, estaban
completamente sanas. Acá miramos que ya hay afectación de la parte distal y por eso es más característico que haya como afectación en estas articulaciones interfalángicas a nivel distal. Como tal, afectación en la base del pulgar, que también pues, es conocida como risartrosis o como trapecio. También puede haber afectación en la articulación acromioclavicular. También encontramos, a diferencia de la otra, que se ve afectada a nivel de la espina, de la parte cervical y de la parte lumbar y sacra. Y pues se había dicho que a diferencia de la artritis reumatoide, que mirábamos la afectación más que todo en esta parte proximal, acá la vemos también en la parte proximal, pero más que todo en la parte distal. Se va a caracterizar porque uno de sus síntomas va a ser en las articulaciones interfalángicas distales. Entonces, aquí lo que vemos son los nódulos que van a estar asociados en la parte distal, se van a llamar los nódulos de proximal de Ouchard. Es más frecuente lo que habíamos dicho, pues en las mujeres y pues ya. Bueno, ya pasando a la clasificación de esta osteoartrosis, encontramos que puede ser primaria o idiopática o secundaria. Primaria puede ser bien sea localizada o generalizada. Cuando es localizada, pues solo es en una sola parte, en una afectación, pero puede ser a nivel de la rodilla. A nivel generalizada es cuando hay como tal, más de 4 articulaciones afectadas, o 4 sitios articulares afectados. Entonces, encontramos también que por parte de la secundaria va a tener las mismas características clínicas que la primaria, los mismos síntomas, solo que se va a ver en articulaciones más atípicas, no en las que mencionamos anteriormente, que eran más generales, sino en otras que son menos frecuentes y esa edad más temprana. En el laboratorio encontramos que ahí este valor va a estar, espero que yo anoté eso por acá. Que se me olvida el nombre. La velocidad de sedimento globular, que va a estar normal, la exposición del profe pues no es como un factor, más que todo nos va a tenerlo muy en cuenta, sino que si nos da positivo, no quiere decir que sea reumatoide, pues absolutamente, porque también puede ser negativo en reumatoide. Entonces hay que tener en cuenta que este es muy variante, pues de esta artrosis es la parte clínica. El líquido sinovial va a estar normal, así haya esta afectación, va a tener una viscosidad normal, va a tener un amarillo claro, los leucocitos van a estar mayor a 2000, todo va a estar normal. Ya por la parte de las radiografías, entonces decimos que era más importante la parte clínica, que era la que nos iba a dar principalmente el diagnóstico, todas las características de los síntomas, de los signos que tenga el paciente. Sin embargo, ya en la radiografía, pues como confirmación, tendríamos que apoyarnos a técnicas y proyecciones adecuadas y para así pues tener como un diagnóstico completo. Entonces encontramos que para hacer una radiografía a nivel de la rodilla tiene que pedirle al paciente como tal que esté en BP parado, bilateral y se la debe tomar de
Tener en cuenta como tal el reflejo, vamos a ver acá Condral, que se va a caracterizar por tener una línea blanca que ya, porque ya se acabó el tal, entonces como característica. Cómo se como alas de gaviota, hay menores más, presencia de contraste y la Para hacer sentadillas. Axiales, que dice la articulación, pero que no la sobrecargue. Pues como vimos, el no utilizar la articulación va a generar habitualmente una disminución en la los inflamatorios crónicos, pues manejarlos de manera adicional, y el resto es manejo más sintomático. Es una enfermedad que se presenta más que todo en el adulto mayor, hasta cierto punto un poco esperado dentro del tienen manteniéndose activos físicamente, disminuyendo el peso. Como vimos, es un proceso degenerativo que es irreversible. En algunos pacientes se pueden utilizar medidas, digamos, medicamentos las articulaciones que se van a presentar van a ser las de los dedos de las manos, las interfalángicas proximales y distales, nódulos de Bouchard o de Everden respectivamente. O si el paciente se caracteriza de pronto por ser más mensajero o vendedor puerta a puerta, pues se va a desgastar más articulaciones como la cadera de las rodillas. Si el paciente de pronto trabajaba como operario en alguna empresa, se puede presentar artrosis de hombros si era una máquina que requería movimientos del manguito rotador de manera repetitiva, o de codo, ¿no? O de las manos, dependiendo como la actividad, sobre todo, por ejemplo, en manufacturas. Ese tipo
de características es importante tenerlas en cuenta. Entonces, no todos los pacientes de obesidad, ¿no? Entonces, eso es importante para que lo evalúen. La clínica, pues, obviamente va a ser, entre más se use, más va a doler. Entre más quieta está, menos duele. Pero, por eso, en el transcurso del día, el dolor se va a incrementar. La paciente puede decir, no, mira, los días que yo estoy en mi casa, tranquila, no me duele. Pero el día que tengo que hacer oficio y barro y trapeo, termino muy mal de espalda, rodillas, cabeza. Lo mismo que los pacientes les pueden manifestar, los días laborales, si tiene que ver con relación laboral, me duele, pero en los días que estoy en casa de reposo o en vacaciones, no me duele. El dolor paradójicamente se incrementa en el transcurso del día y puede incrementar significativamente en la noche, limitar el sueño en el paciente. Y el paciente habitualmente en la mañana se despierta con mejoría de los síntomas. El perfil epidemiológico o demográfico es un poquito pacientes un poco mayores frente a frente a otras patologías, y la afectación puede ser mono, pero habitualmente una articulación puntual. A veces es más frecuente en el lado dominante porque es la articulación que más se utiliza. Manejo analgésico, reemplazo articular, como les dije, pero tenerlo en cuenta desde el punto de vista de que hay limitación y crepitación de la articulación en el examen físico cuando se evalúa el paciente. ¿Listo? Bueno, ¿quién sigue? Cualquiera. Me Yo, interesaba que viviéramos estas dos primeras y ahora sí terminamos los temas. Sigue. ahí se ve. Ya. Bueno, yo voy a hablar sobre la artritis gotosa o gota. Bueno, la artritis gotosa se caracteriza por ser un trastorno metabólico e inflamatorio en el cual lo que sucede es que los niveles del ácido úrico en sangre van a estar elevados y esto va a ocasionar que este ácido se acumule en forma de cristales en el líquido sinovial, en los tejidos y en la sangre de las articulaciones. Es importante que recordemos que el ácido úrico es un compuesto orgánico que se forma cuando el metabolismo degrada las purinas. Estas purinas pues son las de nuestro consumo diario, como lo son el hígado, las anchoas, las carnes magras o las bebidas alcohólicas como la cerveza. Generalmente, todo el ácido úrico está disuelto en la sangre y viaja directamente a los riñones, que es donde va a ser excretado. Sin embargo, cuando el cuerpo, por así decirlo, empieza a producir demasiado ácido úrico o no elimina lo suficiente, esto lo que va a hacer es que va a generar que se desarrolle un proceso de hiperuricemia, lo cual pues va a producir la artritis gotosa como tal. Los niveles o los valores normales de ácido úrico son en hombres de 3 a 7 miligramos, 6 miligramos sobre decilitros. Bueno, es importante que tengamos en cuenta la incidencia y los factores de riesgo. A nivel mundial, la prevalencia de gota es mucho mayor en los países desarrollados como Norteamérica, Europa, y su incidencia va entre 0.3 a 0.6 casos por cada 1000 personas al año. Se presenta de 2 a 6 veces más en hombres que en mujeres, y en los hombres se presenta a una edad como más temprana, entre los 30 y 50 años, y después de la menopausia. Es más, se dice que las mujeres después de la menopausia alcanzan los mismos niveles de ácido úrico en sangre que los hombres. O sea, como que es comparable ya los niveles entre los dos sexos. También hay ciertas enfermedades y afecciones que van a hacer que haya mayor riesgo de generar la enfermedad, como lo son la obesidad, ya que las personas con sobrepeso pues tienden a producir más ácido úrico y esto pues va a dificultar que sus riñones puedan eliminarlo. También las enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos metabólicos, las enfermedades renales o enfermedades cardíacas pueden hacer que haya también un mayor riesgo. Y los antecedentes familiares también son importantes porque puede de que la persona padezca de gota. La dieta también es un factor importante,
ya que una dieta rica en carne, en mariscos o en bebidas endulzadas con fructosa o, pues como les dije, las bebidas alcohólicas, esto puede hacer que se eleven los niveles de ácido úrico, haciendo que el riesgo sea mayor. También hay ciertos medicamentos, como lo son el uso de diuréticos tiacídicos, que son los que se usan continuamente en el tratamiento de la hipertensión, o la aspirina también, pueden hacer que la persona tenga mayor probabilidad de padecer de artritis gotosa. Bueno, como les venía hablando anteriormente, cuando el ácido úrico está alto, lo que sucede es que en forma de cristales y los tejidos blandos de las articulaciones. Estos cristales son menos solubles en condiciones ácidas y a bajas temperaturas, como ocurre en las articulaciones periféricas frías, como por ejemplo la articulación metatarsofalangica del hallux, ya que pues normalmente afecta la falange proximal del primer dedo del pie, como les dije, pero también puede afectar muñecas, tobillos, las manos y las rodillas. En cuanto al cuadro clínico, la gota inicia caracterizados por una artritis intensamente dolorosa e inicia de manera abrupta. Generalmente son monoarticulares y después con el pasar del tiempo pasan a ser poliarticulares. Igualmente aumenta su duración e intensidad si no hay un adecuado tratamiento desde el principio. La máxima intensidad de este dolor puede ser de 8 a 12 horas y vamos a encontrar en el paciente signos de inflamación como lo son la hinchazón, el calor, el eritema, piel brillante, color rojo, fiebre y pues dolor. En la gota que ya es de tipo crónico se produce algo llamado tofos gotáceos o tofos gotosos, los cuales pues podemos ver como en la imagen, en la última imagen se ve mejor. Son depósitos voluminosos de ácido úrico que se desarrollan en el tejido cartilaginoso. Pero estos solo aparecen después de que una persona ha padecido por muchos años la gota. Es decir, es un signo muchísimo más crónico. Para el diagnóstico, el estándar más importante o de mayor valor es la identificación de los cristales de urato de sodio en el líquido sinovial. Esto se hace por medio de un aspirado articular y se utiliza la microscopía de luz polarizada. Porque es como el de mayor importancia, porque los cristales se van a encontrar en el líquido sinovial en todos los estadios de la enfermedad. Por eso es el más preciso para dar un diagnóstico, ya que se puede encontrar en el caso de una crisis aguda o en un periodo medio de la enfermedad o en una gota topácea crónica. Pero también tenemos los niveles de ácido úrico en sangre para ver si el paciente presenta valor o no es tan específico, porque una persona que esté sufriendo pues de artritis gotosa, o sea, de una crisis de gota, puede disminuir sus niveles anormales de este ácido cuando está en una crisis aguda. Por eso no es tan específico. También se utilizan los niveles de ácido úrico en orina de 24 horas. Estos son útiles para valorar como la causa de la hiperuricemia, considerando los niveles mayores de 800 miligramos en 24 horas. Esto lo que va a indicar es que hay un incremento en la producción, ya que pues empiezan a excretar en mayor cantidades, en grandes cantidades, el ácido úrico. En cuanto a los cambios radiográficos, pues vamos a encontrar tofos a nivel articular y periarticular. Se van a ver los depósitos de urato y disminución del espacio articular, pues como podemos ver en las imágenes. Pero estos ya se ven cuando la enfermedad está muchísimo más avanzada. 10 años de la primera crisis de gota, o sea, es mucho más crónico. Y como les dije anteriormente, pues el diagnóstico más certero, más específico es el análisis del líquido sinovial. En cuanto al tratamiento para la artritis gotosa, pues va a ser importante manejar un nuevo estilo de vida, perder peso si es necesario, evitar el consumo de alcohol, de carnes y de mariscos y aumentar como tal el consumo de productos bajos en grasa. Las personas que se encuentran en la etapa aguda utilizan antiinflamatorios no esteroideos para resolver tanto el dolor como la inflamación.
y tener como una terapia a largo plazo para disminuir los niveles de urato y prevenir que se presenten episodios futuros más fuertes. En la gota crónica, pues ya se van a utilizar otro tipo de medicamentos, como lo es el alopurinol, que lo que va a hacer es actuar reduciendo la producción de uratos. También se va a usar el probenecid para úrico. Esto lo que va a hacer es que como que va a evitar que un curso más, o sea, en un curso más crónico, como que va a hacer que se controlen más los niveles del ácido úrico. Esta enfermedad sin un tratamiento adecuado, si persiste, o sea, si sigue activa, ya puede llegar a volverse más como una artritis degenerativa severa, debido a que el proceso inflamatorio pues es más que todo continuo. Se pueden formar los tofos, como les dije anteriormente, los tofos interarticulares, y esto se pueden acompañar de infecciones secundarias. Puede además provocar nefropatía, pues estas son algunas de las complicaciones que se pueden presentar si no se realiza un tratamiento adecuado frente a la enfermedad. Y listo, profe. Miren cómo esta enfermedad sí tiene un perfil epidemiológico un poquito diferente. Es más en hombres, con unas características puntuales un poquito diferentes, que se caracteriza puntualmente por dolor oligo. El paciente es una artritis repetitiva de instauración aguda o súbita. El paciente puede que en la mañana esté bien y en la tarde ya esté completamente discapacitado. Tiene un dolor, o sea, es una artritis de alta sintomatología, un dolor intenso y limitación funcional que se caracteriza por un proceso inflamatorio marcado, es decir, edema, dolor, crecimiento de la articulación y limitación funcional. De instauración, como les digo, rápida. Eso ayuda a diferenciar un poquito de las dos artritis anteriores, que miren que las otras eran de un curso más insidioso y crónico. Y la afectación suele ser muy puntual en algunas articulaciones, duelen mucho más. Gran artejo del pie, de pies, puede ser cualquiera de los dos, rodillas, en algunos casos menos frecuentes, puede doler codos o cervicales, pero son mucho menos frecuentes. Los grandes sintomáticas en este tipo de pacientes habitualmente son rodillas y gran artejo de pies bilateralmente, articulación metatarsofalángica, perdón. Y hay un perfil epidemiológico del paciente, el gordito, que se cuida mal, habitualmente consumidor de grandes cantidades de purinas, llámese carnes, alcohol, habitualmente se acompañan con enfermedades crónicas no controladas, y el manejo habitualmente puede hacerse una prueba terapéutica. Digamos que este es el perfil habitual, sin querer eso decir que de pronto no es sin obesidad, pero es mucho menos frecuente. Entonces también hay que un poquito la dieta, sobre todo en aquellos que consumen grandes cantidades de mariscos, alcohol, carnes rojas, que son como las principales que uno tiene como en la visión en cuanto a cargas de marisco, de purinas. Sin embargo, algunos vegetales también lo pueden llegar a tener. Es importante que lo tengan en cuenta porque son las recomendaciones dietarias que hay que darle al paciente. Hay que disminuir la carga de purinas en la dieta, adicionalmente de todo lo que sea excreción de ácido úrico. Todos los úricos van a ayudar en este tipo de pacientes. Sin embargo, lo que dijo su compañera es muy cierto. No todos los pacientes van a tener específicamente una correlación entre la enfermedad articular y los niveles de desencadena la artritis. El paciente tiende a normalizar los niveles. Entonces, no hay una correlación directa entre niveles de ácido úrico y una artritis gotosa. Muchos de estos pacientes, como no encontramos ácido úrico elevado, lo que podemos hacer en algunas las pruebas terapéuticas habitualmente son con AINES. El paciente responde muy bien con AINES y manejos específicos sintomáticos y obviamente arrancar el medicamento específico para el ácido úrico. Sin embargo, la respuesta puede ser variable y la limitación o secuelas habitualmente son mínimas, a menos de que sea una enfermedad que haya progresado mucho y ya los cristales puedan llegar a afectar la sinovia de una manera significativa para desarrollar artrosis como tal.
no el día en el que se presenta, es más una instauración rápida, dolor significativo. Entonces, este tipo de pacientes es importante que ustedes los valoren de manera diferente porque ya es una monoartropatía y habitualmente son cuadros repetitivos. El paciente ya le llega diciéndole, es que me volvió a dar artritis gotosa. Dentro de las articulaciones, dentro de los síntomas adicionales, que no son extraarticulares, pero que adicionalmente, que habitualmente no se relacionan con el cuadro agudo, es la presencia de tofos. Los tofos son más duras, quísticas, ubicadas a nivel articular, habitualmente en hombros, pueden presentarse, en codos, perdón, pueden presentarse de pronto a veces en rodillas o en áreas extraarticulares que se relacionan habitualmente con ácido úrico elevado de manera crónica. Profe, estos Bueno. tofos, o sea, cuando ya aparecen los tofos, estos, o sea, ¿hay algún tratamiento para quitarlos, reducirlos o algo? ¿Ya se No, queda ya con eso? no, ellos ya son depósitos ahí, habitualmente no son dolorosos, son a veces no tan agradables, pero no tienen una implicación clínica importante. Es más la artritis la que sí genera algún tipo de secuela o limitación funcional secundaria. Ah, listo. Bueno. Listo, muchachos. Nos vemos entonces el miércoles, terminamos de revisar y vamos a hacer el quiz. Bueno, Listo, profe. bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.